la clase pasada hemos hablado un poco de los peninsulares y los criollos, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los peninsulares? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas quiénes eran los peninsulares? A ver, vamos. Acuérdense, ¿quiénes eran los peninsulares? ¿Hijos de españoles nacidos en América? No. ¿Los hijos de españoles nacidos en España? Claro, sí. Los peninsulares eran los españoles nacidos en España, pues, ¿no? Los españoles nacidos en España eran los peninsulares. Recuérdate, los peninsulares eran los españoles nacidos en España, ¿ya? Los peninsulares eran los que tenían mucho más privilegios, los que tenían mucho más cargos a su poder, ¿sí, chicos? Esos eran los peninsulares. En cambio, ¿quiénes eran los criollos? ¿Los criollos quiénes eran? Eres españoles nacidos en América. Poblados Claro. nacidos en América. Total, eran los españoles nacidos acá en las colonias, en América, ¿ya? Todos los criollos eran españoles nacidos en América, nacidos acá en este continente. Los criollos también tenían cierto privilegio, pero, digamos, no superaban a un peninsular, pues, no lo superaban. O sea, tenían privilegios, pero su privilegio no era tanto como un peninsular, ¿ya? Después de los peninsulares y de los criollos, vamos a hablar ahora de los indios. Profe, ¿los indios cómo eran tratados, profesor? ¿De qué manera eran distribuidos los indios? ¿Habían diversas clases de indios, profesor? Todo eso lo vamos a ver hoy día, ¿ya? ¿Cómo estaban divididos los indios? ¿De qué manera, digamos, vivían? ¿Qué costumbres tenían estos indios en el virreinato? Todo eso lo vamos a ver ahora en esta clase, ¿ya? Es por eso que la clase se titula La República de Indios, ¿ya? La República de Indios. Hoy día vamos a hablar un poco sobre la República de Indios. Comencemos. La República de Indios era el otro gran estamento que dividía la sociedad colonial, compuesta por todos los hombres de origen andino, para los cuales se había dictado una serie de leyes propias que señalaban sus derechos y sobre todo sus deberes. Los indios, digamos, era la clase en la cual favorecía al español porque éste trabajaba en la mina. Y lo que querían los españoles era oro y plata. ¿Y dónde se consigue oro y plata? Pues en las minas. ¿Y quiénes trabajan en las minas? Los indios. Entonces, los indios era la población que enriquecía al español. Ya era la población que enriquecía al español, el indígena, el indio. Pero había diversas clases de indios, ¿ah? Había clases de indios. Ya vamos a ver cuáles son. El grupo de indígenas... La última clase de los Sí. eran los negros, ¿no? La última clase. La última clase eran los esclavos negros. La última clase, ¿ya? El grupo indígena fueron, en teoría, el segundo grupo de la clase social, después de la República de Españoles, debido a que eran considerados vasallos y tributarios de la corona. Pero en la práctica, se encontraban al final de la pirámide social, incluso debajo de las castas, algunos indios. A ver, para eso hay que graficar un poco el pirámide social para que tú en tu cabecita tengas, digamos, más o menos a qué me estoy refiriendo. Profe, ¿de qué está hablando usted? No tengo idea. A ver, voy a compartir la pizarrita para más o menos tener idea de cómo estaba dividida las clases sociales. ¿En cuántas clases estaba dividido el virreinato? ¿En cuántos estamentos, dice? A ver. ¿En cuántos estamentos estaba dividido el virreinato? ¿En 3, profesor? En 3. Está dividido en 3. ¿En la cabeza quién está? ¿En la cabeza? El rey. No, el rey. ¿Y estamos hablando del virreinato? Ah. ¿La república de quién? ¿La república de quién? ¿De quién? ¿República de quién? Esclavos. Españoles. República de españoles.
En la República de Españoles, ¿quiénes están? Españoles. Virrey. Pero ¿cómo eran conocidos? ¿Los qué? Peninsulares. Los peninsulares. Los peninsulares. ¿Y quién más estaba en esta República de Españoles? Criollos. Los criollos. En la República de Españoles estaban ahí, peninsulares y criollos. Después, en el segundo estamento, se encuentra otra clase, ¿ya? La clase en la cual nos estamos dirigiendo ahora, ¿ya? ¿Cómo se llama esta clase? ¿Indígenas? ¿República de qué? Indios. ¿República de qué? De indios. República de Indios, ¿ya? República de Indios. Profe, en esta República de Indios, ¿quiénes están, profe? Ah, acá están los indios, obviamente, ¿no es cierto? Y también las ¿qué? ¿Las castas? Las castas. ¿Y qué eran las castas? ¿Y qué eran las castas? ¿Te recuerdas o no? ¿Era entre un español y un indio? ¿Las castas qué eran? ¿La combinación de qué? Combinación de españoles. De razas. La combinación de razas. Las castas son la combinación de razas, ¿ya? Las castas son combinación de razas, ¿ya? En la República de India están los indios y las castas. Y por último, el último de todos, el más desgraciado de todos. Los indígenas. No, pues ya estamos hablando de los indígenas. El último de todos. Los esclavos, pero ¿qué tipo de esclavos? Los negros. Esclavos negros, ¿ya? Listo. Así es la división social en el virreinato. La República de Españoles, peninsulares y criollos, los blancos, los blanquitos. La República de Indios, donde están los indios y ¿quiénes? Las castas. Las castas. Y por último, el que está al último del peldaño, ¿quiénes son? Esclavos negros. Los esclavos negros, ya los esclavos negros. Así está distribuido la pirámide social, digamos, del virreinato, ya del virreinato. Profesor, a ver, ¿quién es el que tiene más poderes de los tres? República de Españoles. La República de Españoles. Profesor, ¿quién paga tributo de los tres? República de Indios. La República de Indios. Los indios pagan tributos. Ellos nada más pagan tributos. Ojo, pagan tributos. Los esclavos, indios, ¿no? La República de Indios pagan tributo. Profe, pregunta, ¿los esclavos pagan tributo? No. Los esclavos no pagan tributo. Profe, ¿por qué no pagan tributo los esclavos? Porque a los esclavos no se les paga. A los esclavos no se les paga. Los esclavos son seres que no eran considerados hombres, que eran considerados bestias de carga. ¿Ya? Es por eso que no se les pagaba a los esclavos. Profe, ¿los españoles van a pagar tributos? ¿Sí? ¿Los españoles pagarán tributo? No. No. En el virreinato los españoles no pagan tributo. Por lo tanto, ¿quién es la única clase que paga tributo? Los indios. Los indios. La República de los Indios. Por lo tanto, ¿quién es la clase que enriquece al español? Los indios. Los indios. Listo. Eso quiero que entiendas, ¿ya? Eso quiero que entiendas muy bien para comprender el virreinato. Genial. Entonces, hasta acá estamos bien. ¿Ya? Hasta acá estamos bien. Ahora, sigamos con la diapositiva. ¿Lo ves? A ver, ahorita. Ahorita voy a compartir de nuevo la diapo. Listo. Sigamos. Debido a que eran considerados vasallos y tributarios de la corona, pero en la práctica se encontraban al final de la pirámide social, incluso por debajo de las castas. De igual manera fueron considerados como menores de edad. Profesor, ¿por qué como menores de edad eran considerados los indios? Porque a los indios se le tenías ¿qué hacían los españoles con los indios? ¿Qué les tenía que hacer? ¿Protección de la corona española? No. ¿Qué les daba el español a los indios? ¿Qué le hacían? ¿Le incentivaban para que compren sus productos. Ya, sí, le incentivaban para que compren, pero aparte de eso, ¿le enseña? Enseñaban... ¿A qué? Le enseñaban la religión católica. La religión católica. Muy bien.
Le enseñaban la religión católica, le enseñaban a hablar en español, le enseñaban la religión católica, o sea, los indios eran vistos como menores de edad porque el español le enseñaba al indio. Es por eso que eran vistos como menores de edad, porque ellos le enseñaban al indio, ¿ya? Digamos, estuvieron bajo la protección de la corona española, es decir, una situación de sometimiento. Pero este estamento no era tampoco uniforme, pues dentro de la República de Indios existían también jerarquías y diferencias de clases. Entre los grupos dentro de la República de Indígenas tenemos a dos tipos de indios. Si te preguntan, ¿qué tipo de indios hay? Hay dos tipos de indios en el virreinato. ¿Indios qué? Nobles. Indios nobles y otros indios Del común. muy bien. ¿Quién tendría más poder? ¿El indio noble o el indio del común? ¿Quién tiene más poder? Indio noble. Muy bien. El indio noble es el que tiene más poder, ¿ya? El indio noble es el que tiene más poder porque los indios nobles están descendiendo de la antigua jerarquía incaica. Los indios nobles son los que descienden o son hijos, parientes de un inca, ¿ya? Repito, los indios nobles son hijos o parientes de un inca. Esos eran los indios nobles, ¿ya? Indios nobles, vamos a hablar un poquito de indios nobles. Podemos hacer una distinción de este grupo. Nobleza indígena. Compuesta por los descendientes de las panacas de cada uno de los incas. O sea, si te preguntan a ti, ¿quiénes eran la nobleza indígena? ¿Quiénes eran la nobleza indígena? ¿Tú qué vas a contestar? Te pregunta, ¿quiénes eran la nobleza indígena? Era un descendiente de los incas. Eran descendientes de los incas, eran familiares, era un tipo de familiar, ya, era un tipo de familiar de los incas, ya, y de los grandes señores de la época del Tahuantinsuyo, estaban liberados del tributo y de los servicios personales, no podían ser entregados en encomiendas y tenían derecho a tener propiedades y tierras. Mira, los nobles indígenas no pagaban tributos, escucha, los nobles indígenas no pagaban tributos, por lo tanto, te pueden preguntar esto en tu examen. ¿Qué tipo de indio no pagaba tributo? ¿Tú qué tienes que contestarle? ¿Qué tipo de indio no pagaba tributo? Los nobles. Los indios nobles o la nobleza indígena no pagaba tributos, ¿ya? No eran entregados en encomiendas, tenían derecho a tener propiedades y tierras y conformaban una aristocracia de sangre india, que les permitía llevar a continuación de su apellido el apelativo de Inga, ya de Inga. El que no tiene ¿cómo era la canción? El que no tiene de Inga tiene de Mandinga, ¿no? Ahí viene más o menos el apelativo de Inga, ¿ya? El que no tiene de India tiene de Mandinga. Dime. Los indios comunes entonces no provienen de un descendiente inca, o sea, de cualquier raza provienen. No. El noble indígena sí proviene de una familia inca. Ya, el noble indígena sí proviene de una familia inca. El común proviene de cualquier raza. ¿Cuál? O sea, los indios comunes seguras descienden de otras razas o del mismo inca también. No, los indios del comunes no descienden del Inca, eran, digamos, el pueblo del Tahuantinsuyo, eran los jaturrunas, ¿ya? Ahorita te voy a explicar, espérate. Ahorita vamos a entrar a los indios del común. Quiero enfocarme hasta acá, en la nobleza indígena. Mira tú la foto. ¿Son españoles los que están ahí en la foto? ¿Son españoles los que están ahí en la foto? ¿Son españoles los que están ahí en la foto? No. ¿Quiénes son estos? Indígenas. Indígenas. ¿Cómo están vestidos, ah? Como españoles. Como nobles, como españoles. Profe, o sea, estos indios nobles se cambiaron de papel. Ya no se visten como se vestían en el Tahuantinsuyo. Ya no se visten así. Cambiaron su papel. Ahora se están europeizando, se están españolizando. ¿Por qué? Porque se visten como españoles. Evidentemente no son españoles. Porque mira, las características de este personaje y las características de un español neto, que es más blanco, pues, ¿no?
Ellos no son españoles, ellos son indígenas, indígenas nobles que ahora se visten como españoles. ¿Por qué? Porque quieren resaltar la diferencia entre un indio del común y un indio noble, ¿ya? Quieren resaltar las diferencias. Obviamente no son. Pero ellos les discriminaban, los españoles discriminaban a ellos también, ¿o no? Total. Estos indios nobles eran discriminados también. El español se creía superior a todos. Pero este indio noble se creía superior al indio del común. Así, era una discriminación tras discriminación. Yo te discrimino a ti, tú discriminas a tu compañero y tu compañero discrimina a otra persona y así sucesivamente. Era bajar de jerarquía cada vez. Así más o menos era. ¿Ya? ¿También eran discriminados? Claro que sí. Eran discriminados. ¿Ya? Eran discriminados. Ay, ¿por qué ingresan tan tarde? Bueno. ¿Y los criollos también eran discriminados por los españoles? Claro, los indígenas nobles eran discriminados por los españoles también. Ahora, en estos indígenas nobles tenemos al cacique, ¿ya? Profe, ¿quién es el cacique? El cacique es, digamos, el personaje que va a gobernar una cierta población de los indios nobles. O sea, el máximo gobernante de los indios nobles era el cacique. ¿Ya? Acá lo vamos a ver. Cacique y alcalde son casi similares, entonces. Claro, casi similares. Eran los máximos representantes de un espacio. ¿Quién era el cacique, profe? Era una especie de aristocracia regional. Tenían ciertos privilegios como montar caballos, usar armas y vestir con ropa a la española, como tú lo estás viendo ahí. Y estaban exonerados de pagar tributos y de ir a la mitad. Por lo tanto, otro personaje que no paga tributo, ¿quién es? Los caciques. Los caciques. Por lo tanto, va a haber dos personajes de indios que no pagan tributo. ¿Quiénes son? Los caciques y los nobles. Caciques y los indios nobles. Muy bien, los indios nobles y los caciques no van a pagar tributo. Recibían educación especial en los colegios de caciques, como el Colegio del Príncipe o el Colegio de San Francisco de Borja. Estos dos colegios daban educación a los caciques. El Colegio del Príncipe y el Colegio de San Francisco de Borja daban educación a los caciques. Profesor, sí. ¿El virrey de las colonias elegía a los caciques o se elegía por votación? El virrey de la colonia escogía a los caciques, ¿ya? Su labor era muy importante, pues eran los funcionarios que desempeñaban como nexos entre la población andina y la administración colonial. Este rol de intermediario los pondría en una situación ambivalente, lo que provocaba entre los miembros de su comunidad un sentimiento de desconfianza. Muchos de estos curacas optaron por inclinarse más hacia lo hispano y aprovechándose de su estatus se enriquecieron mediante la apropiación de tierras comunales, alquilando a los mitimayos, ¿ya? Acá vemos dos ejemplos de caciques muy diferentes. Este cacique de acá, profesor, ¿qué pasaba si los caciques se equivocaban en su mandato? Pues eran castigados. Pueden ser castigados por la misma población o pueden ser castigados por los mismos españoles, ¿ya? ¿Pero también llegaban a la muerte? Sí, muchos caciques murieron por rebelión indígena, ¿ya? Y también muchos caciques murieron porque estaban en contra de la corona española. Acá te voy a contar un pedacito de ello. Este cacique es Mateo Pumacahua, un cacique que estaba a favor de los españoles. ¿Cómo se viste Mateo Pumacahua? ¿Españolísimo o indígena? Españolísimo. Claro. Claro, se viste con vestimenta española. Mateo Pumacahua estaba a favor de los españoles. Un indígena que está a favor de los españoles. Mira, se viste como español. Pero acá a su costado tenemos al grande, a Túpac Amaru, ¿qué? Segundo. Túpac Amaru segundo. Profe, ¿cómo se viste Túpac? ¿Español o más indígena? Indígena. Este cacique estaba a favor de los indígenas. Entonces, estamos viendo dos caciques muy diferentes. Un cacique que estaba a favor, Mateo Pumacahua, que estaba a favor de los españoles, y otro cacique, Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, que estaba a favor de los indígenas. Uno se viste muy español y otro se viste muy indígena. Hasta incluso tenía su brazalete. Este símbolo, ¿quiénes lo utilizaban? Los indígenas. ¿Quiénes utilizaban este símbolo? El sol. De Dios Sol. ¿Quién lo utilizaba?
Los incas. Los incas lo utilizaban, ya, los incas lo utilizaban. Entonces este está muy ligado a los indígenas, ¿ya? Los indígenas creían que él era la reencarnación de Tupac Amaru I. Claro, los indígenas creían que él era la reencarnación de Tupac Amaru I. Hasta él mismo se decía que él era la reencarnación de Tupac Amaru I, que era familiar directo de Tupac Amaru I. Eso decía Tupac Amaru II, ¿no? José Gabriel Condorcanqui. Pero era mentira. ¿Cómo que era mentira? Debe tener algo de verdad. Pues, no, si ¿era mentira o era cierto que era descendiente? Eso no se sabe, pues, ¿no? Eso no se sabe si era mentira o la verdad. Pero él decía que sí era descendiente directo de Tupac Amaru I. Eso no se puede saber porque los historiadores no estuvieron en esa época, pues, ¿no? Solamente nosotros sabemos de que existió este señor porque hay cartas, porque hay personas que lo describen, todo eso, pues, ¿no? Pero nadie habló acerca si realmente era descendiente o no. Es muy difícil saberlo, ¿ya? Pero él creía que sí, ¿ya? Ahora hablemos de los indios del común. Si yo te pregunto en el examen, ¿quiénes son los indios más explotados? ¿Tú qué tienes que contestar? Indios del común. Los indios del común son los indios más explotados. Ya, los indios del común son los indios más explotados y así que es fácil de que tú recuerdes. Indios más explotados, indios del común. ¿Ya? Los indios del común, o llamados también indios de la cédula o indios tributarios. ¿Por qué lo llaman indios tributarios? Porque pagaban tributos. Facilito, ¿no? Se llaman indios tributarios porque pagaban tributos, obviamente, profe. Los únicos que pagaban tributos eran estos indios del común. Eran los que pagaban el tributo, ¿ya? Pertenecían al sector de la República de Indios que tendrá que soportar por el peso de la administración colonial a través del cumplimiento de la mita y los obrajes. Pregunta, profe, ¿qué es una mita? Trabajo en la mina. Trabajo en la mina. Claro, era el trabajo obligatorio en las minas. La mita era el trabajo obligatorio en las minas. Es por eso que todos los indios del común iban a las minas. Decían, pues, no, estos serranos, así también se hablaba en el virreinato, estos hermanos tienen que ir a las minas porque son los únicos que soportan la mina, pues lo llevaban a la mina. Los españoles también podían ir. Y los obrajes eran practicados básicamente por las mujeres. Los obrajes eran fábricas textiles, fábricas de textiles que eran básicamente practicados por las mujeres. Vivían en las reducciones toledanas, y debían ser evangelizados, o sea, creyentes de la fe católica. Uno de sus principales deberes fue el de pagar tributos. Primero será en productos, pero luego se les exigirá pago en monedas. A cumplir la edad de 18 años, inmediatamente pasaban a las filas de los mitimayos y eran obligados a viajar hasta las minas de Potosí. ¿Te recuerdas cuál era la mina más importante del virreinato? La mina de Potosí. En la mina de Potosí se los llevaban los indios del común para cumplir con su cuota de trabajo. Muchos sabían cuándo les tocaba ir, pero muy pocos sabían cuándo sería su regreso. ¿En ese tiempo existían monjas? Profe, pregunta, ¿en ese tiempo existían monjas? Bueno, monjas así no. Eran más que nada sacerdotes. Existían más que nada sacerdotes. Ante el abuso en los tratos impuestos por los españoles, muchos indígenas optan por huir de las reducciones para evadir sus obligaciones y pasaban a ser yanaconas, trabajo en las haciendas. Por eso, el destino de estos pobladores era variado. Con el problema de la disminución de la población indígena, fue un poco difícil para los pequeños mineros y hacendados conseguir mano de obra. Por eso surgieron unos indígenas que serán conocidos como indios de Faltriquera, que eran indígenas que por dinero alquilaban su fuerza de trabajo. A los indígenas que se les pagaba eran indígenas faltriquera, así lo llamaban, faltriquera, ¿ya? Porque alquilaban su fuerza de trabajo por moneda, pues no para poder comer, ya para poder comer. ¿Eh, chicos? Muy bien. Entonces,
¿Quiénes son los más explotados en el virreinato? ¿Quiénes? Los indios comunes. Los indios del común. ¿Por qué, Porque eran de... Porque trabajan en estatus bajo. Porque trabajan en las minas. Número 1. Otro. Pagan tributos. Pagaban tributos. 3. No tenían ningún cargo político. No tenían ni un cargo político. 3. Porque eran los más explotados los indígenas del común. ¿No, chicos?